Bendecidos y bienvenidos a una edición más de su programa Afírmate. Soy el apóstol Lilian y tengo el honor de estar con ustedes esta noche. Antes de continuar, quiero agradecer a todos socios de Pacto por su siembra en este ministerio. Poco a poco seguimos alcanzando el deseo del corazón de Dios. Bueno, la enseñanza de hoy se titula Un reparador generacional. Está bien interesante porque vamos a ver cómo Dios evoluciona con el tiempo y las generaciones. Así que ponte cómodo, toma nota y recibe lo que Dios tiene para ti. Les espero en la parte final de este programa. Escúcheme, nada existe que no haya existido antes. Tu bendición existió antes y existe ahora. Tu avance existía antes y existe ahora. Tu sanidad existía antes y existe ahora. Tu restauración existía antes y existe ahora. Tu liberación espiritual existía antes y todavía es existente. Hay una verdad que está puesta en el corazón de aquellas personas que deseamos dejar una huella profunda en las generaciones. No solamente en la presente, sino en las generaciones futuras. Un legado que ellos necesitan levantar y seguir dándole consecuencia a ese legado. Ya habemos muchos que queremos hacer esto. Muchos que queremos dejar esa huella profunda en las generaciones, las diversas generaciones, la presente y la futura. Escúcheme, y esas generaciones presentes y futuras, lo primero que deberían entender en esta transmisión de todo aquello que Dios ha puesto en nosotros es algo muy simple y que aquí se repite constantemente. ¿Qué es, obispo? Que la vida es un ciclo constante. Dios es un Dios cíclico. Funciona dentro de un crono cíclico. ¿Usted está aquí? Óigame, quien único vive en un eterno presente es Él. Y como vive en un eterno presente, en el eterno presente o el aionis, no hay ciclos. Por eso es que manda Jesús. Entonces, si usted no tiene este entendimiento, usted está en desventaja. Por eso es que Dios, dentro de su aionis, que es siempre en un eterno presente, envía a Jesús, como usted y como yo. Por eso es que el sacrificio vicario de Jesucristo es crucial entenderlos como hombres y mujeres de Dios. Envía a su Hijo, ¿para qué? Para poder investir en el cronos desde su aionis, esto ya yo lo he explicado, pero desde su aionis, investir en el cronos y crear ciclos. ¿Ciclos qué? Espirituales. ¿Por qué? Porque la tierra de por sí es cíclica. Pero para que la parte espiritual sea, o el investimiento espiritual sea efectivo en el cronos, tenía que haber enviado a alguien que tuviera un cuerpo como usted y como yo. ¿Para qué, obispo? Para demostrarnos que teniendo un cuerpo como usted y como yo, lo podemos hacer entendiendo lo espiritual. Y crear esos rompimientos de los cuales hablábamos la vez pasada. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, es importante que usted entienda esto. Y por eso es que hay gente como yo que quieren establecer y deseamos aférrimamente transmitir y poner una huella bien profunda en las diferentes generaciones. Que la gente entienda que Dios es un Dios cíclico aquí en la tierra por causa del sacrificio de Jesucristo y que esos ciclos son constantes, consistentes, secuenciales. ¿Alguien me entiende? Sencillamente, ¿por qué, obispo? Sencillamente porque nuestro Dios es un Dios cíclico y como Dios cíclico es generación. Entonces, es simple entender que yo debo apreciar todo. Yo debo ser agradecido de todo aquí en la tierra. ¿Usted me está entendiendo? Escúcheme, yo debo hacer y ustedes y yo deberíamos ser agradecidos de los árboles. ¿Por qué? Porque los árboles nos dan oxígeno. De las plantas, de la flora.
Usted está aquí. Todo esto tiene su propósito. Hay flora, escúcheme, que da dulzor, donde las abejas tienen que hacerlo obligadamente. ¿Para qué? Para usted poderse comer el honey que usted se come. Agradecerle a Dios, no solamente por los árboles y las plantas, cada día de nuestras vidas. Escúcheme bien, primero a Él que todas las cosas. Y luego darle gracias al Señor por su entorno, por el entorno espiritual y natural que usted vive. Alguien me dice amén. Que usted pueda darle gracias a Dios en su entorno por los animales, por el clima. ¿Ve? Que no es otra cosa que la fauna y la atmósfera. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Tiene que darle gracias a Dios por sus emociones y sus sentimientos, porque todos somos seres, escúcheme, emocionales y sentimentales, pero nuestras emociones y sentimientos, reiteradamente hemos dicho aquí, usted debe alinearlas con la palabra de Dios, para que sus emociones y sentimientos no sean trastocados por las cosas que usted ve y que el diablo quiere que usted vea. Entonces, ciertamente, la palabra de Dios, escúcheme bien, tiene mucha razón cuando le expresa de esta manera en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Tiene mucha razón la palabra de Dios. Mira lo que dice Eclesiastés 3:15. Dice, nada existe que no haya existido antes. ¿Se está dando cuenta el Dios cíclico que tenemos? Que inviste con ese estado cíclico en la tierra, viniendo de un eterno presente, para que nosotros, escúcheme, ¿por qué Dios es cíclico, obispo? Nada existe que no haya existido antes, y nada existirá que no exista ya. Aún lo que usted no ha visto no significa que no exista. Mire, yo he visto a tanto cristiano en tanta desventaja espiritual y que no producen nada y que no alcanzan nada y que teniendo promesas de Dios no pueden ser cumplidas esas promesas. ¿Sabe por qué? Porque sus corazones no entienden nada de esto. Escúcheme, nada existe que no haya existido antes. Tu bendición existió antes y existe ahora. Amén. Tu avance existía antes y existe ahora. Tu sanidad existía antes y existe ahora. Amén. Tu restauración existía antes y existe ahora. Amén. Tu liberación espiritual existía antes y todavía es existente. Y nada existirá que no exista ya. You name it. Ponle nombre a lo que tú quieras. Ya existe. Aunque tú no lo hayas visto en tu vida manifiesto. Usted está aquí. Dios hace que el pasado, diga conmigo, cíclico. Dios hace que el pasado, Dios hace que el pasado, ¿sabe por qué? Para darte la oportunidad, como su hijo, de que lo que perdiste en un ciclo, lo puedas alcanzar en el próximo. Pero hay gente que se niega a eso. Hay gente que ve más lo que está haciendo el diablo que lo que Dios quiere hacer. ¿Usted está aquí? Entonces, en ocasiones nos encontramos cada uno de nosotros con personas que se resisten a aceptar esta gran verdad, que Dios es un Dios ¿qué? Cíclico, de cambios y de transformación en el ser humano, en las cosas. Y usted lo ve donde quiera. ¿Por qué? Porque una flor en tiempo primaveral no es la misma flor en otoño. ¿Usted está aquí? De hecho, el águila llega a cierto momento donde se mete contra la pared para renovarse. Y pierde hasta el pico. Usted Entonces hay gente que se resiste a aceptar esto. Hoy en el siglo XXI, Dios mío, en el siglo XXI se resisten a entender que Dios es un Dios cíclico. Entonces siguen persistiendo en lo mismo que siempre han hecho, esperando cambio, y jamás va a venir un cambio si tú sigues haciendo
¿Por qué? Porque los cambios se provocan. Está aquí. Tampoco usted se puede tirar en un sofá y decir, Señor, cambia todo. Pero ¿quién lo va a provocar? Tú. Ya lo hizo. Entonces, cuando entendemos esto, escúcheme bien, dentro de lo que significan los relevos o las transferencias generacionales, podemos tomar como ejemplo en la Biblia el caso de Moisés y de Josué. Josué siempre estaba con su líder, con su mentor, con su caudillo, Moisés. Entonces, la gran influencia que Moisés, escúcheme bien, causó en Josué, esa gran influencia y ese inmenso liderazgo que le modeló, escúcheme bien, fue eso que Dios a través de Moisés ejerció en su generación. Eso parecería no tener comparación. Porque el que lee la Biblia sabe cómo Moisés fluyó como líder y cómo Josué fluyó como discípulo. Y eso provocó ¿qué? Una transferencia. ¿Usted está aquí? Por eso es que usted y yo tenemos que tener cuidado con la gente. ¿Usted sabe lo que provocó que Moisés no entrara a ver la tierra prometida y la vio de lejos? La gente. ¿Que provocó qué? Ira, incomodidad y molestia, al punto de cometer un error. Y Dios le dijo, no vas a entrar, lo vas a ver de lejos. Y le tocó el relevo ¿a quién? A Josué. ¿Usted está aquí? ¿Usted me está entendiendo? Escúcheme, tenga cuidado cómo usted se comporta antes del relevo. Que no vaya a perderlo. ¿Usted está aquí? Entonces, cuando vemos a Moisés, esa inmensa capacidad de liderazgo que tenía y de poder transmitir a las generaciones, escúcheme bien, vemos cómo su labor y su función como caudillo, como fue como caudillo. Esta es la Biblia, léalo. Escúcheme, también vemos cómo fue su personalidad y su tenacidad en lo que Dios lo mandó. Porque al principio tenía dudas, pero luego que arrancó, fue una persona tenaz en lo que Dios le había encargado. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, la manera y forma en que él hablaba con Dios cara a cara. Hablaba con Dios cara a cara. Oh, pero eso fue Moisés. ¿Ah? O sea, ¿tú crees que tú no puedes hablar con Dios cara a cara? No, porque es que la palabra dice, la Biblia dice que si lo veo cara a cara yo muero. Porque esa es la idea, que tú mueras a la carne. Escúcheme, la forma y manera en que Moisés recibía la palabra de Dios y la normativa, la directriz que Dios le daba, él la seguía. Escúcheme bien, la manera admirable de cómo la transmitía al pueblo. Solamente lea la Biblia para que usted se goce de cómo la Biblia está llena de tantas bendiciones. Usted está aquí. Entonces, hablamos de lo que estamos hablando respecto a Moisés y a Josué. Estamos hablando de 120 años. Escúcheme, 120 años de vida, muchos de ellos ocupados, Moisés, ocupados por guiar a un pueblo a la tierra que Dios le prometió y que nunca habían visto. Dirigirlos hacia esa tierra prometida, escúchame bien, prometida por Dios y que él anhelaba poseer. Porque el problema es que mucha gente, Dios le hace promesa y la pregunta es, ¿tú lo anhelas? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees la bendición que Dios te puede dar? No, pero es que ya yo estoy viejo. Viejo estaba Abraham. Y preñó a los 99 años, luego a los 100. Por instrucciones y promesa de Dios. No, pero yo eso no lo puedo creer. Ahí es que está tu problema. Ahí es donde está tu problema, que no crees en lo que dice la palabra. ¿Usted está aquí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Escúcheme, Dios le daba las instrucciones. Moisés anhelaba, deseaba llegar a esa tierra y poseer esa tierra prometida. Escúcheme bien, tierra que Moisés terminó, repito, solamente viéndola de lejos,
¿Qué pasó? Provocando que se perdiera el relevo que él debió haber hecho. ¿Quién lo tuvo que hacer? Dios. Dios fue el que lo tuvo que hacer. Y un día le dijo a Josué, levántate y deja de estar llorando a Moisés. Y ponte a hacer lo que te mandé. Yo voy a estar de la misma manera que estuve con tu padre espiritual, así voy a estar contigo. Entonces, ¿qué es lo que implica esto, obispo? Que tanto en la historia terrenal del pueblo de Dios como en la de la iglesia de Cristo, escúcheme bien, se han repetido cíclicamente estos mismos patrones. Hay generaciones de hombres de Dios que dirigen una casa para llevarlos a que cada uno de ellos tengan su tierra prometida, pero deben existir los Josués que reciban del que les imparte. ¿Para qué? Para que sean mejores en la generación que el caudillo no tuvo. Escúcheme, y estos patrones que vemos en la Biblia que se siguen repitiendo todavía al día de hoy, estos patrones es lo que nos habla a nosotros que siempre han existido y siempre van a existir las generaciones de Moisés y de Josué. ¿Por qué? Porque la primera generación, que es la generación de la que estoy hablando de Moisés, es la generación que los va a liberar. Pero la próxima generación, que es la generación de los Josué, es la generación que va a poseer y que va a conquistar. Por eso es que nosotros somos el puente intergeneracional que conecta esta gente que sabe con los que no saben. Necesita que nosotros seamos efectivos en llevar el arrepentimiento, en llevar la reconciliación, escúcheme bien, y eso Él lo hace con nosotros y a través de nosotros de manera cíclica en la humanidad, para, repito, darle la oportunidad a la humanidad de tomar la decisión de arrepentimiento de las diferentes generaciones a las cuales nosotros le vamos a hablar. Porque sencillamente, escúcheme bien, las cosas no pueden permanecer sin cambio. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Dios es un Dios ¿de qué? De cambios. Dios es un Dios de cambios secuenciales, cíclicos. Entonces, si usted pretende quedarse igual, usted va a apestar y se va a podrir. Hello. Por eso es que hay algunos que no se bañan. Hay algunos viejos que no se bañan. ¿Sabe por qué? Porque llevan tanto tiempo en el evangelio que ya creen que la forma y manera de que Dios operaba es la misma que operaba cuando ellos empezaron y ya no se bañan con la nueva agua de la palabra. Quieren seguir pasándose los chops tradicionales y religiosos. Ese es el amor ágape que Dios tiene para contigo y conmigo. El Dios de la oportunidad. Que cuando tú te arrepientes, por eso es que es importante que tú entiendas un teshuvá. Porque Dios necesita tu arrepentimiento, pero más allá de un arrepentimiento necesita un corazón que vuelva a Él. ¿Para qué, obispo? Para que lo que todavía tú no has visto comience a tomar existencia en tu vida espiritual y se manifieste en lo natural. ¿Por qué? Porque es un nuevo ciclo. Entonces, mire lo que es un ciclo, para el que no entiende. Un ciclo, escúcheme bien, o ciclos, es un periodo de tiempo que acabado se vuelve a contar nuevo, o se vuelve a contar de nuevo. Un ciclo es una serie de fases, escúcheme bien, por las que pasa un fenómeno de manera periódica. Un ciclo es un conjunto de operaciones que se repite ordenadamente. Un ciclo es una serie de transformaciones por las que pasa un ser vivo. Número 27. Versículo 10 dice: y si no tiene hermanos, dejará su herencia a los hermanos de su padre. ¿Usted está aquí?
¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de transferencias generacionales. ¿Cómo es que funciona Dios en la tierra dentro de lo que son las transferencias generacionales? ¿Cómo es que Dios desea que se hagan? Se hagan con personas que tengan una verdadera y genuina relación padre-hijo. Para cuando llegue el momento del relevo, ese padre envía a su hijo y se convierte en una generación hijo-padre. Enviado a un hijo, pero con el apoyo de su padre. Y se perpetúe la relación padre-humanidad. ¿Usted me está entendiendo? Nuestra confianza tiene que estar puesta primero en Dios y luego en aquellas personas que nos rodean, que son y han demostrado ser de Dios, que tienen la capacidad espiritual de nosotros poder confiarle a ellos lo que Dios nos dio a nosotros. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? ¿Alguien está aquí? Comprender, escúcheme bien, que mis hijos naturales tengan un llamado genuino de Dios. Puede ser tal vez que un hijo espiritual vaya por encima porque ha sido un tremendo colaborador muy cercano de este padre. Entonces me toca a mí, por el Espíritu, decidir si se queda un hijo natural o se queda un hijo colaborador de este padre. ¿Y cómo yo lo voy a decidir? Por el Espíritu. Porque es el Espíritu quien escoge, no soy yo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, la idea es poder comprender, escúcheme bien, iglesia, que la vida es un ciclo. Ahí es donde está la importancia de esto, que la vida es un ciclo y que en algún momento nos va a tocar hacer ese traspaso o nos va a tocar hacer ese relevo a nuestras próximas generaciones. Y lo importante es no complicar la transición. ¿Estamos aquí? No complicar la transición, sino que seamos cada uno de nosotros entendidos, recordando como verdaderos puentes intergeneracionales que somos, ser reparadores de muros, escúcheme, y los puentes intergeneracionales de Dios en este tiempo. Y te voy a dar, antes de irnos, unas características que se supone que tengan esos reparadores de muros y puentes intergeneracionales, como tú y yo. Número 1, ¿cómo es que deberíamos fluir nosotros como entes efectivos del Espíritu en la tierra respecto a lo que hemos estado enseñando? Siendo obediente a la directriz celestial. Que nos paremos en la brecha de lo que estamos hablando y obedezcamos a Dios. Eso es lo primero. Esa es la primera característica que debería tener un reparador y un puente intergeneracional. Lo segundo, que se mantiene firme, no es ambivalente, se mantiene estable, se mantiene de pie, parado en la presencia de Dios todo el tiempo. No importa si el enemigo viene, no le tiene miedo al enemigo, se mantiene de pie. Número 3, se mantiene atento, no se duerme. ¿Por qué? Porque al no dormirse no le permite el acceso al enemigo. Usted está aquí, es un atalaya que está ahí paradito, atento. Si viene el enemigo, lo va a resistir. Usted está aquí. Lo cuarto, no deja su posición nunca. ¿Sabe qué? No abandona a nadie. ¿Me está entendiendo? No abandona ni su función y mucho menos a sus hermanos. Se mantiene en la brecha completamente. Número 5, no guarda silencio. ¿Qué hace entonces, obispo? Siempre lleva la voz de alarma y advierte a sus hermanos para que estén atentos y se levanten. No se queda callado.
ante la injusticia. No se queda callado otorgando y tapando el pecado de nadie. Porque al pecado se le llama pecado. A lo bueno, bueno, y a lo malo. Número 6. Una persona que es un reparador de muros y es una persona que es un puente generacional. Una persona que pelea cuerpo a cuerpo. Está aquí. No estoy hablando de una pelea física natural, ¿sabe? No se vaya a enredar con su hermano ahora. ¿Por qué? Porque su posición es espiritual. Y su posición espiritual es oponerse y resistirse a las maquinaciones del diablo. Y número 7, se prepara a lo que venga. No le tiene miedo al diablo. Y cuando una persona está preparada a lo que venga, escúcheme, es una persona espiritualmente que está listo a morir. Si tiene que morir y si es necesario morir, ¿por qué? Por la causa de Cristo en ello. Hemos recibido una palabra poderosa. Sé que al ponerla en práctica, tu vida no será la misma. Recuerda buscarnos en las redes sociales. Les esperamos todos los lunes en su programa Afírmate, el programa que les conecta a su destino profético. And remember that Jesus is our Lord.